Ya, ¿cómo están, hermanos? Buenas tardes. Estamos en nuestra escuela formativa. El lunes pasado comenzamos la escuela formativa y la escuela formativa para este semestre, este tiempo del año, íbamos a hablar de la Biblia. La semana pasada, no he subido todavía a la escuela, pero hablamos más o menos un poquito de cómo se conformó la Biblia, el canon de Palestina, el canon de Alejandría, porque hay Biblias que tienen 66 libros, porque hay Biblias que tienen 73 libros, en los libros protocanónicos, los libros deuterocanónicos, ¿qué más? Por ahí hablamos de los libros apócrifos, los problemas que habían, etcétera, que no todas las Biblias son iguales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la primera parte de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Generalmente se dividen como en 4 partes. Hoy día vamos a hablar, o sea, así se dividen en realidad, de la primera parte, que es conocido, o uno escucha por ahí, los que son más entendidos, del Pentateuco. ¿Qué significa la palabra? ¿De dónde viene Pentateuco? Pero son libros y uno dice, asocia el Antiguo Testamento con la primera parte con el Pentateuco. Y para esa actividad, el día de hoy nos acompaña nuestro amigo, hermano José Johnson. Él es esposo de Anita, cursillista, está en el equipo de mujeres. Él nos va a ayudar en la escuela del día de hoy. Así que para empezar vamos a hacer la oración inicial en nuestra página 20 para darle después paso a nuestro hermano José. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Creo, Señor, que estás aquí presente. Aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Haz que comprenda las verdades que en esta ocasión quieres enseñarme. Que me decida practicarlas. Habla, Señor, tu Hijo escucha. María, medianera de todas las gracias, tú que escuchabas a tu Hijo y guardabas sus palabras dentro de tu corazón, ayúdame a que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. Damos el paso entonces a nuestro amigo José Johnson. Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un honor estar acá y poder un poco compartirles de qué se trata. Ya Roberto nos decía, ¿no? Las 4 partes, bueno, en realidad las 4 partes de la Biblia católica. Yo pensé que era el canon, no, está bien. El canon hebreo, ya saben lo del canon, porque lo explicó Roberto, de las 3 partes, ¿no? La ley, profetas, escritos. Entonces vamos a partir por la Torá o la ley. Una pincelada, este es un tema muy complejo, hay mucho que sacar de aquí. Pero yo más o menos pensé, bueno, lo conversamos con Roberto y con Iván, a propósito de Iván, él les va a contar ahora todo lo que conversamos. Todo lo que conversamos, buscando algo que más o menos les sirva, porque, claro, hay muchos temas que tienen que ver más con los expertos y no son necesariamente útiles para nosotros como creyentes. Entonces aquí vamos a ir haciendo. Y lo primero, no, soy yo el que no tengo la vida. Y hay que no. Y eso sería todo. Muchas gracias. Por mi parte. Ahí. Última vez que intento el PowerPoint. Próxima vez, lapicito nomás. Lapicito. ¿Estoy bien yo? Ahí, era al otro lado. Ya, como yo no sé cuánto manejan ustedes el tema, voy a partir por lo más básico. ¿Dónde están los famosos textos que vamos a revisar? ¿Cierto? Ahí está. Sí, bien. Como ustedes saben, la Biblia se divide en Antiguo Testamento, los textos que vienen de la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento, que son los textos cristianos. Esa es la primera división, todos manejan eso. Bien. Y el Antiguo Testamento, a diferencia de la Biblia católica, que fue lo que Roberto le explicó, que se divide en 4 partes, en la Biblia hebrea se divide en 3. ¿Sí? La ley o la Torá, ese es el nombre hebreo, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, los profetas
y los demás escritos. ¿Se acuerdan el texto de los discípulos de Maús? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, le fue explicando todo lo que las escrituras decían de él. O cuando Jesús da el mandamiento del amor, dice, esto resume la ley, los profetas y los salmos. Ahí están las tres partes. ¿Sí? Ahora, obviamente lo que nos interesa hoy día es la Torá, el Pentateuco. Y ella la compone, ya les mando otra vez. Ahí está. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Estos 5 libros, cuando hablamos de la ley de Moisés, cuando en el Evangelio se habla de la ley de Moisés, son estos 5 libros. ¿Sí? O la ley a secas, digamos. Toda la discusión de Pablo, por ejemplo, sobre el tema de la ley, se refiere a estos 5 libros. Entonces es importante conocerlos. Es importante, primero vamos a ver cuál es su importancia, luego vamos a ver cómo se redactaron, y por último, una mirada cristiana de estos textos. Y eso va a ser todo. Pregunten cuando quieran. ¿Eh? Bien. ¿Qué contiene estos 5 libros? Contiene 4 cosas. Narrativa, historias, relatos. Algunos históricos, otros simbólicos, pero relatos. De hecho, cuando uno revisa, si alguna vez ha tratado de leer los 5 libros de un viaje, se va a dar cuenta que la mayor parte del texto son relatos. ¿Sí? Historias. Contienen, obviamente, leyes, normas, cómo se fabrica el templo, cómo se fabrican los vasos sagrados, quién puede hacer qué, quién va a qué fiesta, en qué día se celebra la fiesta, etc. Leyes, normas. ¿Qué pasa si el buey de mi buey pasa y le rompe la cerca a mi vecino y le echa a perder la cosecha? ¿Quién paga ahí? ¿Cómo se paga? Incluso ese tipo de cosas. ¿Sí? Leyes, normas. También genealogía. Yo creo que esta es la parte más aburrida para nosotros de estos temas. Largas listas de antepasados. Este fue hijo de este fue hijo de este fue hijo de este fue hijo de este. Páginas de listas. Ahora, eso tenía su utilidad. Tenía su utilidad. En las culturas antiguas la genealogía es muy importante. Saber quién es hijo de quién y de quién y de quién. La gente podía recitar hasta 30 generaciones hacia atrás. Nosotros, con suerte, hasta nuestros abuelos. Con suerte, a nosotros no nos interesa mucho. Pero para los pueblos de la Biblia era tremendamente importante. ¿Sí? Porque eso marcaba la identidad. ¿A qué familia pertenecía yo? Por eso hay tanta genealogía en la Biblia. ¿Sí? Y por último, poesía. Hay poca, pero hay. Por ejemplo, la primera lectura que escuchamos hoy día, ¿de qué trataba? Del Éxodo, muy bien. Y el Salmo, entre comillas, en realidad no era un Salmo, sino el cántico de Moisés. Eso está en el Éxodo también. Por ejemplo, ¿sí? Hay poesía. De alguna manera uno podría decir que el relato de la creación, el primero de los 6 días, también es poesía. En el sentido de que no es histórico, ¿no? Sino que pretende simbólicamente explicarnos por qué Dios creó el mundo y para qué. ¿Sí? Los salmos no, porque estamos en el Pentateuco. Estamos en el Pentateuco. ¿Sí? O por ejemplo, cuando dice, cuando el Señor entre a la tierra que el Señor Dios te va a dar, tú vas a llevar tu ofrenda y vas a decir, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y ahí fue oprimido y no sé qué, y Dios nos sacó con mano poderosa y nos trajo a esta tierra y por eso yo ahora traigo. Eso es una poesía. En ese sentido, poesía, ¿verdad? Y tenían que repetirlo tal cual. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Voy despacito, ¿eh? Vamos, piano bien. Torah. Generalmente lo traducimos como ley. Pero en realidad, estrictamente hablando, Torah habría que traducirlo como instrucción. Yo se lo pregunté a un rabino, me dijo que estaba bien. Si el rabino dijo que estaba bien, está bien. ¿Por qué? Porque instrucción en castellano tiene 2 sentidos. Instrucciones, cosas que hacer, y, instruir, enseñar. Y la Torá, el término en hebreo, quiere decir las 2 cosas. Es un libro para saber cómo vivir, qué hacer, y para aprender. Por eso tiene tanta historia, que no me indica qué hacer, pero sí me ilustra, me instruye. ¿Sí? ¿Se entiende? La Torah. Y ahí tenemos, esto es un rollo actual, hasta el día de hoy los judíos en las sinagogas tienen el rollo de la ley, el rollo de la Torah, y es casi bien chiquitito en realidad, como la Eucaristía para nosotros. El texto, el rollo, es sagrado.
Eso que yo traje ahí, que ahí se lo voy a mostrar, es la Torá impresa. Eso no es sagrado. Sagrado es el rollo. De hecho, no se toca, se sigue con un palito para no tocar el texto, porque incluso tiene una lucecita, igual que nosotros con el Santísimo, porque ahí está la Torá, simbolizando que la Torá ilumina todavía al pueblo. Es muy hermoso cuando uno ve, cuando yo he tenido la oportunidad de verlo, la lectura de la Torá es precioso. Bien. Y en griego se llamó no Torá, sino Pentateuco. Ahí está el famoso nombre, ¿por qué? Y, bueno, ya eso queda ahí. ¿Por qué? Por una razón muy simple. El hebreo se escribe solo con consonantes. Si ustedes miran, voy a mostrar, lo voy a pasar ahí para que lo vean. Bueno, para empezar, esto es al revés, es de derecha a izquierda. Entonces, esta es la portada, como acá. ¿Sí? Este no sé qué libro tomé. Llegué acá el primero que me llegó. Deuteronomio. Va de aquí para allá. Si se fijan, ¿viste? Está al revés. Para nosotros. Si se fijan, ahí está clarito, se entiende, ¿no es cierto? Clarito el hebreo se escribe solo con consonantes. No se escriben las vocales. ¿Sí? No se escriben las vocales. Entonces, vaya pasando allá, cuando devuelva, por favor, que es difícil de conseguir. Esta es una Torá hebrea, judía. No es una versión católica, también hay. Pero esta es una versión hebrea, para que ustedes puedan ojear. Y si se fijan, abajo vienen los comentarios de los rabinos. Este rabino dijo esto, este otro rabino dijo esto otro, etc. Sí, ese es el rabino que escribió la Torá. No, es que el espíritu de recogimiento, usted sabe, es peligroso, entonces todo timbrado. Entonces, cuando tradujeron la Biblia al griego, que eso ya lo explicó Roberto la vez pasada, cuando tradujeron la Biblia al griego, lo que cabía en un solo rollo, el rollo de la ley, tuvo que escribirse en 5. ¿Por qué? Porque el griego se escribe con vocales y consonantes. Entonces el texto se alargó. Ahora, la división en 5 libros no es casual. Podrían haberlo dividido en 3, en 4, en 6. Lo dividieron en 5. ¿Por qué? Porque al medio queda el Levítico. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Al medio queda el Levítico. ¿Y de qué habla el Levítico? Del culto del templo. Entonces el centro de la Torá es el culto a Dios. El santuario. El templo de Jerusalén. Hay una intención ahí. Y por eso se llama Pentateuco. 5 teujos, en realidad. 5 rollos. En realidad quiere decir 5 estuches. 5 libros. Y por eso nuestras Biblias tienen los nombres griegos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sí? Ya. Pero más allá de estas cosas que pueden ser anecdóticas, sí. ¿Ah? ¿Cuándo se cambió el nombre que nosotros lo conocemos como Pentateuco? ¿Cuándo se hace ese cambio, digamos, no lo llamamos? Cuando se tradujo la Biblia al griego, en la traducción de los 70. La traducción de los 70 se va a poner Pentateuco. Porque obviamente los griegos no entendían qué significaba Torá. Entonces había que traducirlo. Bien. Es el centro de la fe judía. Si hay algo que es palabra de Dios, inevitablemente para un judío, es la Torá. Los profetas se leen para explicar la Torá. Si ustedes, bueno, tuvieran más tiempo para revisar el libro, se darían cuenta que entre medio por ahí hay textos de los profetas. Porque los profetas se ocupan para entender mejor la Torá. Toda la literatura judía, bueno, si le hablo en chino me avisan, pero los comentarios de los rabinos, la Mishnah, el Talmud, lo que hoy día estudian los judíos, el Talmud es una enciclopedia, lo que hace es comentar la Torá y explicar cómo se vive cada uno de esos mandamientos. Y según este rabino se hace así, según este rabino se hace así, y es una discusión eterna. Es muy entretenido escuchar discutir a los judíos, porque argumento sobre argumento sobre argumento sobre argumento. Pero el centro es la Torá. ¿Sí? No son los profetas. No son los escritos. Salvando las diferencias, y tampoco es tanto, para nosotros, es como el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio y el resto del Nuevo Testamento. Hasta por ahí nomás, porque para nosotros igual tiene el mismo peso el Nuevo Testamento que el Evangelio, pero ya, digamos que es exagerado en los judíos. Es solo la ley.
¿Sí? Bien. Y también es el centro de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es importante conocerlos. Porque ¿cómo vamos a entender la revelación del Antiguo Testamento si no entendemos el centro? Ahí está, cuando Dios se revela al pueblo de Israel. ¿Sí? Que será el piso desde el que la fe cristiana surgirá, ¿no? ¿Sí? Es el punto de identidad de Israel como pueblo. De hecho, ellos se llaman el pueblo del libro. A ese nivel. Las religiones del libro. ¿Sí? Porque su centro es un libro. ¿Sí? Nuestro centro no es un libro. Como decíamos la otra vez que vine. Es una persona, Jesús. ¿Cierto? La fe en Jesús. Y para eso ocupamos la Biblia. Para ellos el centro es la Torá. No necesitan una persona. Por eso cada judío puede discutir por su cuenta, puede no estar de acuerdo y no pasa nada. Porque el centro es la Torá, y la Torá está escrita y la Torá está fija. ¿Sí? Bien. Y refleja, y esto es muy importante, la experiencia histórica de Israel. Por eso uno pilla textos repetidos o contradictorios. Porque lo que pretendieron los autores no fue hacer una historia oficial, sino que en el texto vaya quedando la historia. Entonces, por ejemplo, por eso tenemos dos relatos de la creación, que son diferentes uno del otro. Porque no pretendieron los autores escribir cómo fue la creación, sino pusieron los dos textos que responden a dos épocas diferentes. Por eso no hay peor error que tratar de leer el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio. Créame que va a ir en la mitad del Éxodo y ya se va a aburrir. Porque no es una novela, no fue escrito continuo. Por eso voy a explicarles algo de cómo se redactó, para que quede claro que no se escribió de un viaje. Un evangelio uno lo puede leer del comienzo al final, por supuesto. Pero acá uno dice, esto ya lo leí, me quiero leer de nuevo. O los judíos que les encantan las repeticiones. Les encanta que se repita, se repita, se repita, se repita. Les fascina esa cosa. A nosotros nos aburre, ¿sí? Pero a ellos les encanta. Por ejemplo, cuando dice, y creó Dios, y dijo Dios, que haya árboles, estoy inventando, pero no me acuerdo muy bien el texto, que haya árboles con su semilla y que den su fruto de acuerdo a su especie. Y así fue. Y Dios hizo los árboles por su semilla, con su fruto por su especie. Repite, le encanta eso. Claro, porque es una cultura de la memoria. Entonces, repetir la misma frase ayuda a memorizarla. ¿Sí? Nosotros no somos una cultura de la memoria, somos una cultura del texto. Bueno, hoy día de Wikipedia, pero se supone que del texto, ¿no? Bien. Mira, ahí hay un niñito haciendo su bar mitzvah. ¿Qué es el bar mitzvah? Es la ceremonia a los 12 años en que un niño es considerado un adulto. A los 12 años. Bar, hijo, mitzvah, mandamiento. El hijo del mandamiento. Es decir, a partir de ahí, el niño judío debe empezar a cumplir los 613 mandamientos que tiene la Torá. No son 10, son 613. Han contado. No, si tienen tiempo, ¿vale? 613. Sí. Ese es el Bar Mitzvah. Y lo primero que hace un niño, para mostrar que ya es un adulto, es leer el rollo de la ley y comentar. Bueno, en realidad lo que hacen es memorizarse el texto. Claro. No se puede. Es grave. Pasaría lo mismo que tú abrieras el sagrario y sacaras una Eucaristía porque hiciste comunión. Claro, no se hace. No se hace. Claro. De hecho, se enrolla por los palos para no tocar el rollo. Cuando uno sabe esto que yo lo estoy contando, que usted puede decir, ¿para qué me puede servir esta cuestión? Cuando uno lee el Evangelio de Lucas y dice que Jesús a los 12 años fue con sus padres, ¿se acuerdan que lo escuchamos los pocos que estuvimos en el Rosario, escuchamos hoy día, ¿no es cierto? Subían sus padres todos los años a Jerusalén y a los 12 años Jesús fue con ellos. ¿Por qué? Porque a los 12 años estaba obligado a cumplir con todas las normas. ¿Y qué hace Jesús en el templo? Discutir la Torá con los maestros. Entonces dice, por eso es. Claro. Y ya es un adulto. ¿Ah? ¿Qué año? Sí, ya vamos, tranquila. No, vamos con calma. Como dijo el descuartizador, vamos por partes. Claro.
La experiencia histórica del pueblo de Israel, la identidad del pueblo de Israel, es que ellos se consideran el pueblo de la alianza. Lo que le da fundamento, así como, no sé, los mapuches son la gente de la tierra, por eso tienen toda la mentalidad, no sé, de la tierra sagrada y toda la cosa. Para Israel, su base de identidad es la alianza. ¿Sí? Son un pueblo en el que Dios les salió al camino, digamos, se les reveló para hacer una alianza con ellos. Eso es la esencia. Yo aquí les voy a dar las ideas como centrales del Pentateuco. ¿Ya? Ahí ustedes después profundizan. Bien. Porque el origen de Israel como pueblo y de la historia de la salvación para nosotros no es un mito. No es como los mitos griegos, que antes de que existiera nada, los dioses se pelearon, no sé qué. No, aquí la historia es donde Dios se revela. Su origen es un hecho histórico, incluso arqueológicamente comprobado. ¿Sí? Por lo tanto, el comienzo de la historia de Israel no es el Génesis, es el Éxodo. Yo tengo un librito chiquitito, ¿no? Como a mí no me publica nadie, lo pueden descargar cuando quieran, de Génesis del 1 al 11, los primeros, el ciclo de los orígenes que se llama En el principio fue la alianza. Porque a partir de la alianza del Sinaí, del Éxodo, de la liberación, leen el pasado y leen el futuro. Así como para nosotros el centro es el misterio pascual, Jesucristo, para los judíos el centro es la liberación de Egipto y la alianza. La Pascua. La Pascua. Lo que leímos en la primera lectura. Es el Éxodo y el camino hasta la tierra prometida. De hecho, cuando en la Pascua judía, cuando se relata la salida de Egipto, no se relata en pasado. Es muy lindo. También tú ahí se relata diciendo nosotros que salimos de Egipto. Los que estamos aquí. Es muy lindo, es muy emocionante. ¿Sí? A partir de ahí leerá su pasado. Entonces leerá el pasado como una serie de alianzas. Dios hizo alianza con Jacob, hizo alianza con Isaac, hizo alianza con Abraham, hizo alianza con Noé, hizo alianza con Adán. ¿Cuál es el pecado de Adán, por ejemplo? Bien concreto. ¿Qué es lo que hace Adán? ¿Desobedece qué? Una ley, pues. Desobedece un mandato. ¿Qué más judío que eso? Era judío. Era judío. Claro, Dios le da un mandato, no comerás de este árbol, y lo desobedece. Entonces, por no cumplir el mandato, es expulsado del paraíso. Israel, por no cumplir la ley, es mandado al destierro. ¿Se fijan que hay una experiencia histórica que se refleja? Eso es. No se trata que Adán por comer una manzana lo van a cometer, pero es lo que quiere. Interpretará su presente y proyectará su futuro. Por eso el centro es el Éxodo. Porque todas las leyes que vienen después ayudarán a vivir mejor la alianza. Y los profetas insistirán en cumplir la alianza. Dios nos ha castigado porque no hemos cumplido la alianza. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Vamos bien o no? ¿O voy muy rápido? ¿Sí? No, el Éxodo, el Pentateuco, es muy... Bien, ahí está la famosa imagen de la alianza del Sinaí, ¿no? Un Dios que los libera, lo que acabamos de escuchar en la misa, y hace alianza con su pueblo. La fórmula típica de la alianza es esa. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. ¿Sí? Y ahí pongo algunas citas, no las copio porque son muchas, puse algunas ahí nomás. Esta frase se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ahora, esto para los cristianos es muy raro. Porque nosotros estamos acostumbrados a la lógica de la gracia, ¿no? Y que bueno, que Dios nos da gratuitamente su amor, no porque lo merezcamos. Y nosotros respondemos a ese amor también gratuitamente a través de los hermanos, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Cuando yo tengo harto amigos judíos, entonces cuando un rabino, yo le contaba esto de la gracia de los cristianos, y el rabino decía, es que a nosotros los judíos esto de lo gratis no nos cuadra, no nos cuadra mucho esto de que las cosas sean gratis, aquí algo se paga siempre. Era muy divertido ese rabino. Bueno, en la lógica judía, lo que hay, la relación de Dios y nosotros es un contrato. Es un contrato. Una alianza. ¿Qué es una alianza? Un contrato. Dios se compromete a una serie de cosas, Israel se compromete a una serie de cosas.
Entonces, ¿dónde está el contrato para saber qué me toca? En la Torá. Ese es el contrato. Los rabinos lo explican muy lindo. Lo explican en la lógica de un matrimonio. Israel es la esposa, Yahvé es el esposo. Y el contrato de matrimonio es la Torá. Mira qué hermoso. Ya con eso ya está más que claro. ¿Sí? Yahvé solo tiene un pueblo. Israel, no le importan los otros pueblos. Por eso aparece esta idea equivocada de un Dios sanguinario en el Antiguo Testamento, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es súper cruel, pero el del Nuevo Testamento es puro amor. No, porque a Yahvé solo le interesa Israel. Y si tiene que eliminar a 30 pueblos por salvar a su pueblo, lo va a hacer. Porque además es un Dios celoso. ¿Me entiendes? Apasionado. Claro, el día que tenemos el concepto de la dignidad humana, obviamente no nos cuadra. Pero en aquella época ese concepto no existía. Uno era valioso porque era parte del pueblo. Punto. ¿Me entiendes? Yahvé no anda coqueteando con otros pueblos. No le interesa. Por lo tanto, Israel no puede andar coqueteando con otros dioses. Aquí los voy a pillar. ¿Cómo llama Jesús, el Padre lo dijo, a la generación que le pide un signo? En el texto del Evangelio que escuchemos. ¿Malvada ahí? Además de malvada, adúltera. Generación malvada y adúltera. ¿Qué es un adúltero? ¿Ah? ¿Engaña a qué? ¿A quién? A su esposa, ¿no es cierto? Claro, para ser adúltero hay que estar casado primero. Entonces, claro, el adúltero es el que no es fiel a su esposa o esposo y se va con otro. ¿Todos los fariseos y los escribas habían engañado a sus esposas? ¿Por qué los llama adúlteros? Justo, porque han sido adúlteros con Dios, porque Israel está casado con Yahvé. Y cuando yo no cumplo la alianza, le soy infiel. Soy un adúltero. ¿Se fijan que sirve para entender el Nuevo Testamento? Sí, ya. Yahvé se compromete a 3 cosas. A darle a Israel una tierra, la tierra prometida, ¿cierto? A darle a Israel una descendencia, lo que dice Abraham, ¿no? Los pueblos serán como la arena de la playa, como las estrellas del cielo. Y la bendición. Bendición aquí tiene un sentido fuerte, no es el sentido que le damos nosotros. Como el Padre nos bendijo, ya, ok. Para el pueblo de Israel, en la antigüedad, la bendición significa protección divina. Significa que Dios pone su poder para protegerte. ¿Sí? Eso es la bendición. Dios bendice, a ti nada te toca. Israel, por su parte, se compromete a 3 cosas. La fidelidad. Solo un Dios. No le rinde culto a los demás dioses. Solo Yahvé. Es un contrato exclusivo. 2, la justicia. Es decir, vivir de acuerdo a lo que Yahvé pide. Y ahí que tenga un fuerte componente social. A que la sociedad deba organizarse de cierta manera, justa, sin opresión. ¿Sí? Y por último, a la devoción, expresado en el culto. En el culto, los sacrificios, etc. ¿Sí? ¿Cuándo? Ahora, Dios siempre permanece fiel. ¿Por qué? Porque no se puede contradecir a sí mismo. En cambio, el pueblo de Israel siempre será infiel. Entonces, cuando al pueblo de Israel lo invadan, le venga una peste, pierda la tierra, pierda la descendencia o pierda la protección divina, su conclusión no es hay que cambiar al presidente. Su conclusión es nosotros hemos sido infieles, por eso Dios no cumplió su parte. No, pues se rompió el contrato. Yo trabajo en un colegio. Si el colegio no me paga, yo no voy más a hacer clases. Y si yo digo, ¿sabes que me aburrí hacerle clases a estos cabros? No voy más, no puedo ir a pedir el sueldo a fin de mes. Porque si yo no cumplí mi parte, el colegio no está obligado a cumplir la suya. Si yo o Israel no cumplió su parte del trato, ¿por qué Dios tendría que cumplir la suya? No es un castigo. Usted rompió el contrato. Se fijan que nos cuesta a nosotros entender esa mentalidad porque nosotros estamos en la lógica de la gracia. No en la lógica del mérito, del contrato. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta de Israel cuando le ocurre una desgracia es ¿en qué hemos fallado?
¿Qué hicimos mal? ¿Se entiende, no? Bien. Ahora viene la redacción del Pentateuco. El Pentateuco ofrece varios problemas. Primero, no es un texto unitario. Claramente esa idea tradicional de que el autor del Pentateuco es Moisés, del Génesis al Deuteronomio, hoy día está absolutamente equivocada. Claro, antiguamente los rabinos explicaban, porque claro, ¿cómo explicas que Moisés escriba su propia muerte? Cuando muere en el Monte Nebo, ahí mirando la tierra prometida, porque no entra a la tierra prometida. Ya como gato mirando para la carnicería, ahí mirando a un amigo, un profesor amigo, dice, claro, Moisés le viene un paro cardíaco cuando vio la tierra prometida, porque me estafaron. No era esto lo que, la tierra que emana leche y miel, no, era pura piedra la cuestión, ahí me estafaron. Digo, ahí se murió. No, ¿cómo Moisés iba a escribir su propia muerte? Entonces los rabinos decían, bueno, que como era profeta, la escribió antes. Otros decían, bueno, Josué, el que le sigue, escribió la muerte. Y ahí, no, pero cuando uno observa el texto, claramente no es un único autor. Uno podrá decir que en el fondo está la experiencia de Moisés detrás, pero Moisés no escribió el Pentateuco. ¿Ya? De hecho, por eso le llaman al Evangelio la ley de Moisés. ¿Sí? De Moisés. Bien, si no tiene duplicados, distintas redacciones, reelaboraciones, textos que se cambian, textos que tú ves que aquí la mano cambió, que el redactor cambió. Y les voy a poner algunos ejemplos. Mira, todo esto no es importante que lo recuerden. Lo importante es que a la hora que lean, se acuerden de que no es un texto unitario, para que no digan, bueno, ¿y cómo aquí esto no me cuadra con esto? ¿Y con qué se casó Caín si no había nadie más? ¿Y cómo fundó una ciudad si eran 4 personas? ¿Y cómo metió Noé a todos los animales? ¿Y qué comían los leones en el arca? Si metió 2 de cada especie. Así se extinguieron los dinosaurios, pues se comieron los leones. Entonces, ese tipo de explicaciones, no. Ya, claro. No hay un consenso hoy día entre los estudiosos sobre cómo se elabora. La teoría típica, que probablemente sea la que aparezca en sus Biblias, porque siempre las Biblias católicas tienen introducción, de los 4 documentos, yavista, loísta, sacerdotal y deuteronomista, hoy día no hay nadie que la sostenga. Se cayó. Esa teoría estuvo 150 años vigente y hoy día no contamos, así como para los evangelios sí, con una teoría unitaria de cómo se redactaron. Yo lo que les voy a presentar es el consenso mínimo, el consenso general, digamos, a lo que están de acuerdo la mayoría, y obviamente yo. Y aquí cada uno se mete en su escuela, probablemente si toman un curso por ahí le van a decir otra cosa, pero como el curso mío es mi teoría. Ejemplos. Tenemos 2 relatos de la creación y los 2 relatos son distintos. ¿Cuánta dura la creación? ¿Cuántos días? 7, muy bien. Cuando uno lee el segundo relato, empieza diciendo, el día que Dios creó el cielo y la tierra, o sea, dura un día. O sea, obviamente no coincide. Malamente uno podría pensar que eso es ciencia, ¿no? Porque nunca fue la pretensión explicar que así se hizo el mundo, sino por qué y para qué. ¿Sí? Perdón, una cosa, ¿tiene para esa nueva expresión del Génesis, digamos? ¿Cuál expresión? La segunda versión En Génesis 2:4b. Capítulo 2, versículo 4. La segunda parte. El día que Dios creó el cielo y la tierra. Y en el segundo relato, por ejemplo, lo primero que hace es al ser humano. Y después se da cuenta que no tiene dónde vivir, entonces crea el jardín. Y después se da cuenta que está solo y crea los animales. Y después se da cuenta que los animales no es suficiente y crea la mujer. En el primer relato, el ser humano es creado el último y son creados los 2 juntos. No puede ser de las 2 maneras. ¿Entiendes? ¿Sí? Tenemos 2 versiones del decálogo, lo que usted conoce como los 10 mandamientos. 2, y no coinciden. O sea, si hay algo que es centro de la Torá, son los 10 mandamientos. Hasta a los niños de primera comunión, lo primero que hacemos es entregar los 10 mandamientos. Y no coinciden. 2 versiones diferentes. Aquí, mira, voy cada vez peor, cada vez más para abajo. Más para abajo. 4 calendarios litúrgicos diferentes. 4. Por decir, estoy inventando. En un calendario, la Navidad es el 25 de diciembre. En el otro calendario es el 2 de abril. En este otro calendario es el 3 de mayo y en el otro calendario el 18 de septiembre. Y los 4 son palabra de Dios. ¿Me entienden?
Ahora entienden por qué las discusiones de los rabinos son de este volado, ¿no? Claro, para tratar de ajustar esto. Y obviamente, a esto me refiero, y eso es lo que quiero recordar, que en el Pentateuco está la experiencia histórica de Israel. ¿Por qué? Porque lo que quedó ahí fueron efectivamente 4 calendarios y alguno estuvo vigente en alguna época. Pero como lo que queda ahí es toda la historia del matrimonio con Dios, no sacan el anterior que ya no se usa, lo dejan ahí. Porque también fue parte de su historia. Es como las fotos mal sacadas en el álbum familiar. Las deja uno igual. ¿Sí? Sale uno cortado por aquí, la deja igual, porque es la foto que sacó mi abuelita con la camarita, primera cámara que compró, no sé qué. ¿Sí? Porque está la historia metida. Es una historia de amor, sí, pero no es una historia romántica. Es una historia de amor real. También están las peleas. Seguimos, cada vez más por el suelo. La montaña de la alianza. En unos textos se llama Horeb, en otros textos se llama Sinaí. O la montaña tenía 2 nombres, o son 2 montañas diferentes. Y Dios nos pudo haber hecho la alianza en las 2. Bueno, para empezar no teníamos idea dónde estaba el Sinaí. Está la península del Sinaí. ¿Y por qué le llaman península del Sinaí? Porque por ahí tienen que haber entrado, no hay otro lado. Pero, ¿dónde está el Sinaí? No se sabe. No se sabe. Hay un santuario, hay un monasterio del monte Sinaí, pero nadie tiene idea si es el Sinaí. ¿Ah? Tampoco. Tampoco. No tenemos idea. Hay varias teorías donde podría estar. Y como tampoco es tan importante, honestamente. Entonces, tampoco se gasta mucha plata en averiguarlo, porque no... ¿Sí? Así que los turistas van al monasterio del monte Sinaí y se van felices para la casa, todavía no hay. Aquí la remato. En algunos textos, el nombre del Dios del que estamos hablando es Elohim. En otros textos, el nombre del Dios que estamos hablando es Yahvé. Incluso en otros textos es Elohim Yahvé. En otros textos es Adonai. En otros textos es Él solo. Entonces, ¿de cuál Dios estamos hablando? Claro, a ustedes, obviamente, Dios es uno, a mí también. Pero en la época existían muchos dioses. ¿El Dios es Elohim o es Yahvé? O Elohim Yahvé. O Adonai. ¿Quién? O sea, aquí no se asusten, no estoy diciendo que había hartos dioses en Israel y que cada uno creía en el suyo. Estoy diciendo que eso indica claramente que hay más de una mano redactando el texto. ¿Cierto? Claro, eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, no puedo leerlo continuo como una historia coherente. ¿Sí? Porque ahí me voy a confundir y no voy a entender nada. Y no significaría como un paso con María, que bueno, María desaparecía y en el lugar donde desaparecía le daban el apellido. Anda muy cerca. Anda muy cerca. Muy cerca. Yo creo que lo más probable, siguiendo su línea, es que sea una manifestación de Dios aquí, allá, allá, y por eso cambió el nombre. Pero lo más probable es que sean distintos dioses que al final se terminan asimilando al Dios único de Israel. ¿Sí? Eso es lo más probable. Así, históricamente hablando. O sea, Israel no terminó convencido, no salió de Egipto convencido que solo había un Dios. El monoteísmo así absoluto de Israel es muy posterior. Por ejemplo, dice en la versión del Decálogo del Éxodo, estas son las palabras que dijo Yahvé. Noten, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, del país de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿No les causa algún ruido esa frase? Justo, pues la única manera de poner otros dioses delante de Yahvé es que haya más dioses. ¿Cómo una religión monoteísta va a afirmar que hay más dioses? La única razón por la que no lo cambiaron es que el texto sea muy antiguo. Entonces, de todos los dioses que existen, al principio, Yahvé solo le rinde culto a uno. O sea, Israel solo le rinde culto a uno, Yahvé. Con el tiempo llegará a afirmar, solo existe Yahvé y es el único Dios. El Pentateuco, como está todo ese proceso, es el monoteísmo. Por supuesto, claro. Y de hecho, el dios Él era un dios cananeo. Hay mucho. El nombre de Moisés es un nombre egipcio, por ejemplo. Bien. ¿Cómo se redactó? Fue producto de un largo proceso. Cuando hablo de largo proceso, hablo de muy largo proceso. Estamos hablando de alrededor de 1000 años.
un milenio escribiendo la Torá. Del siglo XIII hasta el siglo IV, más o menos, antes de Cristo. Más o menos, por dar fechas. Ahora, el texto fijo, es recién en el siglo VII después de Cristo, donde se fija cada letra de la Torá. Hoy día no se puede, no, las Biblias católicas cada año sale una nueva Biblia y sale un nuevo manuscrito y no tenemos ningún problema con eso. La Torá no se puede cambiar una letra. ¿Sí? Después del año 600. ¿Ah? Los judíos ingirieron eso. Exacto, siglo VII, más o menos ahí. Por eso, si usted mira su Biblia, va a decir, sigue el texto masorético. Los más expertos aquí tienen que haber escuchado masorético. ¿Qué significa eso? La versión hebrea masorética. Masorética significa tradición, es decir, el texto tradicional. El texto que fija el texto hebreo. Eso es recién en el siglo VII después de Cristo. Pero el texto, el escrito, digamos, con todas sus variantes, siglo IV más o menos antes de Cristo. Ahí más o menos ya tenemos la Torá definitivamente. Entonces, comprenderán ustedes que un proceso, y cada modificación se va acumulando a la siguiente. ¿Sí? No hubo una edición en ese sentido de decir, ya, a ver, saquemos que esto está repetido, pongamos una sola. No, es como nosotros. Es como si nosotros hubiésemos dicho, y de hecho hubo intento en la iglesia, de decir, ¿saben qué? ¿Para qué queremos 4 evangelios? Juntémoslos todos en uno nomás y nos quedamos con un solo libro. Hubo intentos, pero nunca fructificaron. La iglesia nunca dijo, por más que se contradiga un evangelio con otro, hay que dejar un solo evangelio que esté todo ordenadito. Porque esos son los 4 que se escribieron en la época. Y son palabras de Dios. Entonces lo puedo decir, ¿sabes qué? Por muy diferente diferencia que haya, algo de valor hay en esa diferencia. Acá, más o menos, hacer un paralelo sería como lo mismo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Redactado en distintas épocas, por lo tanto, responde a distintos problemas. ¿Sí? Por eso es tan importante el contexto. Yo no puedo pretender que lo que dice el texto ahí sea exactamente aplicable hoy día. Los estudiosos llegan a plantear hoy día que hay 2 corrientes principales, ni siquiera documentos, corrientes de pensamiento, ¿sí? Que chocan, se confluyen, se transponen, se mezclan. Una sacerdotal, o sea, una escrita por sacerdotes, y otra laical, por laicos, asociada principalmente al libro del Deuteronomio y a la mentalidad del libro del Deuteronomio, que siempre va aparte, con un camino aparte de la elección de los otros 4. Ahora, esto de que la corriente laical es deuteronomista no es consenso mayoritario. ¿Sí? Pero yo me sumo a esa corriente, así que la cuestión es deuteronomista. ¿Sí? Entonces, claro, es José dijo que era deuteronomista. Claro, por ejemplo, obviamente todas las normas sobre el culto, sobre la pureza, sobre la santidad son sacerdotales. Claro, los sacerdotes se preocupan de las cosas de los sacerdotes, la liturgia, la oración. Y los laicos, las normas que tienen más que ver con la vida social, son de la corriente laica. ¿Qué pasa si alguien le roba a la hija al otro vecino para casarse, pero ella no quiere casarse? ¿Cuánto tiene que pagarle para devolverla? O si yo le presto un buey a mi vecino y resulta que le quebró la pata y me quedé sin buey yo y él, ¿cómo pagamos ahí? ¿Entiendes? Los problemas más laicos. ¿Sí? Y estas cosas se van mezclando en la ley. ¿Sí? Se van mezclando. Bien. Aquí yo les presento un pequeño esquema, muy limitado, de más o menos cómo habría sido la redacción. ¿Ya? Lo vamos a revisar rapidito. Bien. En torno al siglo XIII habrían surgido los primeros escritos. ¿Por qué siglo XIII? Porque es la fecha del Éxodo. Entonces, ahí se habría juntado un montón de tradiciones antiguas, leyendas transmitidas oralmente, incluso algunas de otras culturas del lugar, y se habría formado una pequeña tradición y algunas leyes muy antiguas, por ejemplo el Decálogo, o ideas sobre la creación del mundo, etc. Sería el primer paso, ¿ya? La recopilación de estos textos. O sea, textos no, de tradiciones orales. Para el exilio de Babilonia, donde salen todos los sacerdotes exiliados a Babilonia, por lo tanto no hay templo, y los sacerdotes no tienen nada que hacer, si no hay templo en Jerusalén no hay nada que hacer. Entonces se dedican a reformular el judaísmo, para superar la crisis, ¿no? Tremenda. Y ese intento de refundar el judaísmo queda expresado en un documento, y ese documento se llama el escrito sacerdotal. Obviamente por eso, ¿sí? Ahí hay un primer proyecto de reconstrucción nacional, cuando vuelvan. Pero también en Israel se quedó
otro grupo de gente que no fue al exilio. Esa gente que se quedó en Israel también formuló un proyecto de cómo había que reconstruir el país. ¿Me entienden? Cuando se produce el retorno, estas dos corrientes se juntan. ¿Entienden? Por ejemplo, toda la legislación del sábado es sacerdotal. Ya desde desde el dato de la creación, que todo apunta al sábado, hasta qué se puede hacer y no hacer el sábado, eso es sacerdotal. Se juntan estas dos tradiciones antiguas y el escrito sacerdotal en un solo proyecto, en un solo escrito, ¿ya? Y ese escrito los estudiosos lo llaman el Tetrateuco. ¿Por qué? Porque son 4 libros, Génesis, Éxodo, lo que luego será Génesis, Éxodo, Levítico y Número, ¿sí? Que tienen un camino, y esto se fusiona en un solo documento. Por otro lado, la corriente laica redacta su propuesta en el famoso Deuteronomio. Con el tiempo, estas dos corrientes reciben nuevos aportes, tanto laicos como sacerdotales, y terminan juntándose en un solo texto, que es lo que llamamos el Pentateuco, cuya redacción final ocurriría a comienzos del siglo IV. Eso es más o menos lo que se puede deducir hasta ahora. Hasta ahora de cómo habría sido elaborado el Pentateuco. Entonces comprenderán ustedes que con todo ese camino, difícilmente yo puedo leerlo como una novela. Sino que tengo que leerlo entendiendo que cada texto responde a su cultura, responde a un contexto, etc. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Lo que me imagino que nos interesa a todos. ¿Cómo leemos los cristianos el Pentateuco? Porque para nosotros no es ley en el sentido judío, ¿no? No es ley en el sentido judío. Nosotros no buscamos cumplir los 613 mandamientos para poder que Dios nos bendiga y nos favorezca. Pero sí es importante. Mira, el argumento más básico de por qué un cristiano debe conocer el Pentateuco, porque Jesús era judío y creía que eso era palabra de Dios. Más básico que eso no hay. Jesús leyó la Torá. Vivía la alianza. Por lo tanto, si el Hijo de Dios, nuestro Señor, creía que eso era palabra de Dios, entonces para nosotros es importante. Y es palabra de Dios por eso. No hay cristianismo sin Biblia. Y no hay Biblia cristiana sin Antiguo Testamento. Todos los conceptos que ocupamos nosotros en el Nuevo Testamento y en la Iglesia nacen del Antiguo. La alianza, el reino de Dios, santuario, salvación, promesa, liberación. Son del Antiguo Testamento. Para entender qué significa eso en la boca de Jesús o en la boca de un apóstol, tengo que ir al Antiguo Testamento. Si no, no lo voy a entender. O voy a entender lo que a mí se me ocurre que significa eso. Otra frase de este caso de San Agustín. Aquí lo dice más. Dice San Agustín, este refrán súper ocupado. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Y el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. El Antiguo es promesa. El Nuevo Testamento está ahí en cuanto promesa de futuro. La promesa del Mesías, la promesa de la tierra, la promesa de la salvación. El Nuevo Testamento se hace explícito eso, pero se entiende el Nuevo al revisar el Antiguo. La Torá es una obra maravillosa, porque si ustedes miran el texto, se van a dar cuenta que todo lo que se promete a Abraham no se cumple al final de la Torá. No se cumple. Le prometen a Abraham una tierra, descendencia, a David un trono para siempre, etc. Terminamos la Torá con Moisés mirando para la tierra prometida y ahí queda. ¿Por qué? Porque es el proyecto que hay que realizar. Porque la historia de la Torá continúa con el pueblo. Entonces esa promesa de Dios no se da por realizada, porque sí, esa promesa se realiza en nosotros. Esa es la idea de que la Torá no se cierre. ¿Sí? Bien. Consejos. Leer el Nuevo Testamento con referencia al Antiguo. Esto es muy fácil. Las Biblias católicas siempre traen al lado, ustedes han visto, o abajo, en la referencia, cuando Jesús habla del Cordero, por ejemplo,
o habla de la alianza. Bueno, ahí aparece dónde está la sangre del cordero, la sangre de la alianza, no sé qué. Entonces ahí uno puede ir a buscar en el Antiguo Testamento qué significa eso. Por ejemplo, cuando Jesús en la última cena dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada para salvación de todos. ¿De qué sangre de la alianza está hablando? ¿Qué cordero? No. No. El cordero pascual no era sangre de la alianza, el cordero pascual era la sangre que se ponía en la puerta, ¿no es cierto?, para que la muerte pase largo. Casi digo la parte, pero me acordé, la muerte pase largo. ¿Sí? La sangre de la alianza, cuando sellan la alianza en el Sinaí, se hace un sacrificio y cuando el pueblo dice, haremos todo lo que Yahvé diga, es rociado con sangre para sellar el pacto. ¿Sí? Para firmarlo. Entonces Jesús dice, la nueva alianza se firma en mi sangre. Por eso voy a sacrificar mi sangre. Y por eso su sangre nos permite participar en su cuerpo y su sangre nos permite ser parte de su alianza. Por eso San Pablo dirá que la alianza antigua estaba destinada al fracaso. San Pablo siendo judío. ¿Por qué lo dice? Porque dependía de los sujetos. Claro, si el pueblo no cumplía la alianza, hasta ahí no más llegaba. En cambio, la nueva alianza no puede fracasar, porque depende de Cristo. Y lo único que usted hace es sumarse a Cristo. Si usted se integra en Cristo, está en la alianza. Si se sale de ahí, está fuera de la alianza. Pero la alianza funciona igual. Por eso es alianza eterna. Porque no depende de nosotros si esa alianza se realiza. Mira qué hermoso. Pero ¿cuándo entiende uno eso? Cuando lee el Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Sobre todo el Pentateuco. Bien. El leer el Nuevo Testamento es referencia al Antiguo. Leer el Pentateuco es referencia al Nuevo. Porque si no, después no van a poder comerse un mariscal porque dice que no se pueden comer mariscos, animales con la pezuña partida y no sé qué. Y si le tiene que hacer una transfusión de sangre, va a decir que no, porque resulta que la Biblia dice que no hay que hacer transfusión de sangre. Y eso es cierto, pero en el Antiguo Testamento. En cambio, si yo leo todas esas prohibiciones alimenticias y leo después en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice nada de lo que entra al hombre lo hace impuro, sino lo que sale de él, me queda claro que todo eso no corre para nosotros. ¿Me entienden? A eso me refiero. Sobre todo cuando le entren dudas. Siempre vaya al Nuevo Testamento. Tercero, comprende el contexto cultural de los textos. ¿Cómo se hace eso? Con las introducciones a los libros y con los comentarios a pie de página. No tiene que hacer un diplomado para esto. Simplemente los comentarios a pie de página y las introducciones. A ver, ¿para dónde va este texto? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, uno dice la famosa ley del talión. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pie por pie, mano por mano. Uno dice, Dios fomenta la venganza. Vale. Si tú me sacas un ojo, yo voy a sacar un ojo para ti. Y como dirá Gandhi, el ojo por ojo va a dejar ciego al mundo. Pero en realidad lo que hace Yahvé en esa norma es poner un límite a la venganza. Porque claro, si tú me sacabas un ojo y yo tengo fuerza, te podía matar por eso. Y a ti y a tu familia, como decía Pablo Escuara, a ti, a su mamá, a su abuelita, ¿me entiendes? Yahvé dice, no, usted tiene derecho a exigir compensación en la misma medida y punto. No más. Entonces, claro, para la época es un avance enorme. Es un avance enorme. En Israel había esclavos, sí, pero solo por 7 años. No eras esclavo para siempre, salvo que tú quisieras. Después de los 7 años, si te querías quedar, problema tuyo. Pero no eres esclavo. Y el esclavo tenía que cumplir con el sábado, es decir, descansar una vez a la semana, también. ¿Entiendes? Era muy diferente. Entonces, cuando uno no entiende eso y dice, mira, pero cómo Dios es cruel en el Antiguo Testamento, tiene esclavos y la mujer anda por el suelo y no sé qué, tiene que ver el contexto. ¿Sí? Tiene que ver el contexto para decir, ah, ya, por eso. ¿Sí? Y por último, y esto es clave, no por último menos importante, reconocer el género literario del texto. ¿Qué es el género literario? El tipo de texto, la forma en la que está escrito. No es lo mismo leer una poesía que leer una noticia.
No es lo mismo leer una crónica, ¿cierto?, que leer el horóscopo. Por ejemplo, si yo citara el famoso poema 20 de Pablo Neruda, ¿cierto?, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya eso es raro, ¿por qué no lo escribe nomás? ¿Por qué anda amenazando? Escríbalo. Puedo escribir los versos más tristes. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Yo al leer ese texto puedo concluir que Pablo Neruda era un soberano ignorante. Porque para empezar, todas las noches son estrelladas. Que esté nublado o no nublado no elimina las estrellas siguen ahí. Dos, las estrellas no tiritan, porque no tienen frío, sino que es producto del reflejo de la atmósfera que hace que la luz se difumine y dé la sensación de parpadeo. Y no son todos azules, porque depende del elemento que estén compuestos. Si son de nitrógeno son más rojas, si son de hidrógeno son más azul. ¿Quién está cometiendo el error aquí? Evidente, porque no estoy frente a un libro de astronomía, estoy frente a una poesía. Bueno, esto que suena tan ridículo nos pasa seguido con la Biblia. Entonces uno dice, ¿cómo eso no hay para meter todos los animales en el arca? ¿Por qué no dejó las moscas afuera y no solucionen problemas? No tenía que meter las moscas. ¿Me entiendes? A los unicornios los dejó afuera, por eso no. ¿Me entiendes? Eso es no entender que estamos frente a un relato simbólico, no histórico. Entonces lo leemos como si fuera un libro de ciencia, como la ridiculez que estaba haciendo yo con el poema Neruda, en vez de leerlo como un poema. ¿Sí? Porque Dios lo que pretende con el diluvio no es destruir a la humanidad, es empezar de nuevo. Porque no es que de pillos el arca, Dios te avisa. Para partir de Noé, empezar de nuevo. Lo que tenemos en los primeros 11 capítulos del Génesis es una serie de fracasos. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo hace vivir feliz en el Edén, le pone un mandamiento, uno, no los 613, uno, y no lo cumple. Hasta ahí no me llegó la armonía del Edén. Lo sacan del paraíso y un hermano mata a su hermano. Fracaso. ¿Sí? Los junta todos después del diluvio, hace una alianza con Noé, que termina en fracaso. Noé se cura y se pelean los dos hermanos y maldice a uno de sus hijos. Esparce a todos los pueblos y los pueblos se reúnen para construir una torre que llegue al cielo. Fracasó de nuevo. Hasta Abraham. Entonces la pregunta detrás de eso es, ¿por qué Dios tuvo que llamar a Abraham? ¿Por qué Dios tuvo que hacer una alianza con un pueblo nomás y no con todos? Porque toda la otra alianza fracasaron. Y de Israel depende que esta alianza no fracase. Hasta que llegue la nueva alianza. ¿Me entiendes? Eso es entender el texto cuando es un poema, cuando es un relato simbólico, cuando es una historia inventada. La historia de Jonás evidentemente que no es real. Ya que vimos el texto de Jonás. O sea, tiene un montón de incoherencias y cualquiera que leía el texto se daba cuenta claramente que lo que estamos en el texto de Jonás no es frente a un profeta que existió, sino a un personaje ridículo. Es decir, es una novela. Y es una novela ridícula, es una novela de humor, que ridiculiza una posición judía de la época del autor, que creía que los judíos eran lo mejor del mundo. Entonces pone esta especie de antiprofeta, porque Jonás hace todo lo que un profeta no hace. Y del libro, yo creo que los judíos se mataban de la risa cuando lo leían, porque el libro parte igual que todos los profetas. El Señor se dirigió a Jonás y le dijo, anda Nínive, la gran ciudad, y anuncia que... Y Jonás escuchó y tomó camino y fue para el otro lado. Porque empieza igual que todos los libros de los profetas. Es más encima, paga el pasaje para irse. Cuando van en el barco y van a naufragar, todos los paganos, todos los ateos, rezándole a sus dioses, el profeta de Yahvé durmiendo. Lo van a despertar. Oye, ya, pues rézale a tu Dios también. De ahí Jonás dice, ¿saben qué? Esta tormenta es por mi culpa, porque yo me arranqué. ¡Tírenme al agua! ¿Qué imagen de Dios tenía Jonás? Tírenme al agua y ahí se calma. Y fíjate, estos paganos, ateos, mala gente, hacen todos los esfuerzos posibles para llevar a Jonás a la orilla. Son más humanos
que el judío Jonás devoto de Yahvé. ¿Se fijan la ironía? Todo el libro es eso. Y al final se lo traga el pez, ¿cierto? O sea, Jonás lo que quiere es arrancar del mandato de Dios, como sea. Por eso quiere que lo mate. Bueno, cuando ya el pez lo vomita, porque parece que era, no lo dice que lo dejan, lo vomita, porque ya tal ácido que en el pez lo aguantó. ¿Sí? Ahí dice, ya, voy a ir a Nínive porque ya no me queda otra, digamos, no es que se convirtió, y dijo ya. Y dice que Nínive era una ciudad que se demoraba 3 días en recoger. 3 días. O sea, no, hasta el día de hoy no existe una ciudad así, pero 3 días. Y dice que Jonás anduvo un día, ¿no? Y con 4 palabras convirtió a toda la ciudad. Y lo único que dijo es, en 3 días Nínive será destruida. No explico por qué, ni por quién, nada. Y los ninivitas todos se convirtieron. Del rey hasta el último. Justo, todos se vistieron de ceniza, hasta los animales. Claro, vestir una vaca de saco y ceniza es un poco difícil, pero el texto dice que usa. ¿Y Jonás qué hace? Se sienta a ver cómo van a destruir la ciudad. Se arma una casucha, se sienta a mirar el espectáculo. A ver cuándo caen los rayos aquí. Y como no caen los rayos, se enojan. Y ahí viene la parte que es el centro del libro. Cuando Jonás se enoja con Dios. ¿Por qué? Porque Jonás dice, ya sabía yo que tú eres un Dios que se arrepiente de sus amenazas y que tiene misericordia con los que se arrepienten. Por eso no quería venir. Claro, o sea, un Dios que arruga, un Dios que, o sea, un Dios que no es como Jonás cree que debería ser. Un Jonás que le quiere dar instrucciones de cómo tiene que ser Dios. Y no al revés. Un Jonás que no acepta un Dios que es misericordioso con todos, incluso con los pecadores. Después de toda esta vuelta, en realidad podemos decir que no existió Jonás. Yo creo que estamos llenos de Jonás. ¿Se fijan? Eso es entender un texto en su género. Y para eso nos sirve, por lo menos espero que les haya servido, las pinceladas que les di. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que les pudiera aclarar. Por mi parte, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Si uno ve los libros del Pentateuco, es un libro, un rollo grande, ¿no? Que es un rollo grande. Sí. Y uno, al pensarlo de manera occidental, latina o griega, no sé, yo claro, saco la cuenta y yo digo, oye, pero si son 270 páginas nomás, el Pentateuco es una Biblia católica. Claro. Entonces uno dice, oye, un rollo grande, está. Con vocal incluida. Y con los otros no tenían vocal, eran puras cosas. Entonces yo decía, chuta, encuentro como era a la vista de hoy, creo que es un libro corto. Estamos acostumbrados a libros de 1000 páginas, muchos escritos. O sea, era imposible tener un libro de 1000 páginas. En ese tiempo. Es materialmente imposible. Tendrías que haber tenido, por eso la Biblia la tenemos con un solo volumen ahora. Pero en ese tiempo había, no sé, 20, 30 años. Los rollos eran, no sé, eran de cuero. Claro. Y además que fíjense un detalle. El rollo tiene un serio problema, que solo puedes ocupar un lado. Ya, no voy a escribir por atrás. Por eso es tan raro eso del Apocalipsis que dice que hay un rollo escrito por los 2 lados. Eso era rarísimo. Claro, no puede. Cuando se inventa el códice, que es el formato libro que tenemos hoy día, una era ventaja, una que era más manejable. Y 2, que se puede escribir por los 2 lados de la hoja, entonces el libro te salía la mitad de largo y la mitad de ancho, porque podía ocupar los 2 lados. Entonces ahí ya tenemos la Biblia como volumen, pero antes de eso no, era un rollo. Imagínense, cuando la gente quería investigar, imagínense los estudiosos de la Biblia alegan hoy día. En ese tiempo tenían que pescar una sala como esta, pescar el rollo, ustedes no van a creer esta cuestión, tirar el rollo para allá, aquí ya, la Torá, para allá. Aquí el texto de Isaías, para allá. Y se paseaban los estudiosos caminando con una tablilla, anotando aquí, anotando allá, porque no había cómo estudiar de otra manera. No había cómo. La tecnología no daba. Cuando se inventa el códice, que probablemente sea un invento cristiano, o sea, el formato de libro de hojas por los 2 lados, se veía eso. Los 70, la traducción de los 70.
El Goyo. El Goyo. Ahora, el Goyo fue un adelanto tecnológico, porque antes escribían en tablillas de arcilla. ¿Se cachan un libro de tablas de arcilla? También se le cae el libro. Se me cae el libro, se acabó. Y pasaba. Entonces, claro, eso hace. Me permite sacar las vestiduras. ¡Por acá! ¿Sí? Uy, a ver, ¿cómo lo explico rápido? Ya voy a hacer algo súper obvio, después lo explico. El Génesis es un texto, un relato de origen, eso se llama cosmogonía. Es decir, es un texto que pretende explicar por qué Israel existe, y para eso retrotrae hasta el pasado, ¿sí? Tomando relatos simbólicos. Eso es el Génesis. O sea, y mientras más cerca estamos del presente, más histórico es. Le pongo un ejemplo muy particular. Ustedes saben que Abraham fue padre de... ¿Y antes de Jacob? ¿No falta nadie? Abraham fue padre de Isaac, muy bien. Isaac fue padre de Jacob, y Jacob es Israel, el padre de las 12 tribus. Por tanto, el patriarca de él. Isaac, la única gracia que tiene es que fue hijo de Abraham y padre de Jacob. Aparte de eso, no hizo ni una cuestión. Y de hecho, el nombre de Isaac, qué bueno que se hayan reído, porque el nombre de Isaac significa Dios ha reído. O sea, es tan imbécil Isaac que lo van a sacrificar y no se da cuenta. ¿Se acuerdan el pasaje cuando Abraham lo toma? Y él carga la leña con la que lo van a quemar. Y va por el camino y le pregunta, papá, ¿y dónde está el cordero que vamos a quemar? Llevando la leña al mismo. Dios proveerá el cordero, dijo, ya, y se fue tranquilito. O sea, es un personaje tremendamente ridículo cuya única función es conectar a Abraham con Jacob. Porque los pueblos de la antigüedad establecían su identidad y parentesco por un antepasado común. ¿Sí? Entonces todos se reconocen hijos de Abraham. Entonces, ¿cómo yo engancho el pueblo de allá con el pueblo de acá? Bueno, estos pueblos son primos, porque son ambos hijos de él. Todo ese ejercicio está en el Génesis. Entonces, el Génesis trata de establecer la identidad de Israel. Esa es su función. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a la tierra prometida? Es esto. ¿Sí? No sé si lo expliqué bien. ¿Sí? ¿Sí? Estamos, señores. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro hermano, a amigo José, amén, y acompañado. Amén. Amén. Perdóname. Sí, agradecemos a José por habernos acompañado. Estamos en esta escuela de la Biblia, escuela formativa, para que vayamos conociendo un poco más. Tarea para la casa, que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pueda tomar algún documento, alguna Biblia, quizás leer un poco del Pentateuco, las introducciones que pueden, dependiendo de la Biblia que uno tenga, puede ser de una forma de pensar de un autor o de otra, pero darle vuelta y conocer eso, los textos que fueron escritos de manera distinta, de manera poética, histórica, narrativa, etc. La escuela sigue, y la próxima escuela, también formativa de la Biblia, viene de lo mismo, de otra parte del Antiguo Testamento, que serían los libros de historia. De eso se trataría el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Ya, vamos a darle gracias a Dios por esta escuela, vamos a hacer nuestra oración final en la página 21 y le vamos a pedir la bendición al Padre también, que está aquí presente con nosotros, que nos acompañó toda la clase. Toda la clase. Decimos todos entonces, te damos gracias, Padre, por todo el permiso que nos estás entregando, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, San Pablo Apóstol,
y con tu espíritu. Muchas gracias. Saluden ahí. Saluden, saluden. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Escuchen, escuchen. ¿Quién quiere?